Hola, ¿qué tal, estimados maestrantes? Sean bienvenidos a nuestra última cápsula de la unidad 4. En esta veremos las características de un entrevistador y las actitudes fundamentales que tiene que tener. El entrevistador debe saber responder ante una situación de imprevisto, sin perder el objetivo que persigue. Tiene que ser flexible para adaptarse a la diversidad de personas con las que trabaja. Es impredecible también que debe de elaborar una técnica que pueda proporcionar un medio y un ambiente de cordialidad con el entrevistado, sobre todo mostrando honestidad y profesionalismo ante todo. El entrevistador debe trabajar siendo coherente en sus principios, sus valores, su modelo teórico. Esto se traduce en actuar con honestidad y sinceridad y una actitud abierta y honrada ante la situación que va a venir dando durante una entrevista. Es así que él tiene que pedir al entrevistado su consentimiento y sobre todo brindar confidencialidad y protección ante la situación que va a venir dentro de nuestra entrevista. Esto tiene que ser garantizada a la persona en la cual va a dirigirse su entrevista. En esta forma también debe tener esta parte de la calidez, ¿sí? En la cual la polaridad entre la lejanía y la distancia emocional debe ser equilibrada con la cercanía. ¿En qué consiste? Es una aproximación efectiva, es una actitud jovial y con atención que transmite tanto en su lenguaje verbal como en su lenguaje específico. Con esta actitud cálida se comunica a la persona, ¿sí? La aceptación positiva de él mismo. Se manifiesta mediante la aproximación física, la postura, los gestos, los refuerzos verbales, entre otras conductas. ¿Sí? También debe intervenir la parte de la competencia. El entrevistado debe recibir mensajes que le resguarden a ver resultados con un experto. El entrevistado puede mostrar cuando sea necesario y sin saber, saberse agredido o con las diversas preguntas que se le van a hacer en esta parte del entrevistado, sí, debe de saber que las preguntas que se le van a hacer es de carácter confidencial, ¿sí? Si él da la autorización de que esto se lleve en público, se tiene que pedir esa autorización previa. ¿Sí? Entonces, esto implicaría que el profesional que está haciendo la entrevista pueda trabajar de una manera cordial con esta persona entrevistada. Por eso tiene que ser flexible y tolerante ante lo que pueda pasar. La diversidad de personas con la que se va a hacer diversas entrevistas se tiene que ser un poco más cálido, imprevisiblemente, ¿sí? Ante la situación de las respuestas que este entrevistado nos va a dar. Y también tenemos que practicar mucho la habilidad de la escucha, que es la que favorece el desarrollo de la entrevista y que son propiamente una conducta verbal como el contacto visual, que supone una actitud de cordialidad, mirar para acercarse, no incomodar. La distancia entre ambos interlocutores debe de ser de carácter no tan cercana, pero sí un poco cordial, pero sobre todo de respeto y la sensación que él tenga privacidad. Demostrar inseguridad durante una entrevista podría aumentar el nerviosismo de la persona entrevistada. Esto puede provocar en dar falsas respuestas, por lo cual nosotros tenemos que trabajar esta situación durante nuestra entrevista previa, ¿sí? Haciendo énfasis en las preguntas
que vamos a llevar a cabo con nuestro entrevistado. ¿Qué nos da de resultado una entrevista? Nuestro resultado va a ser nuestro reporte conclusivo. ¿Y a qué se le llama un reporte conclusivo? El reporte conclusivo de una entrevista es un documento en el cual resumen los hallazgos clave, así como las observaciones y conclusiones derivadas de una entrevista. Este tipo de reporte es comúnmente utilizado en diferentes contextos, como un reclutamiento personal, una investigación cualitativa, evaluación de desempeño, entrevistas educativas, entre otros. Este documento se manifiesta tanto ideas principales de una entrevista y pueden ser apreciaciones o conclusiones del entrevistador, y se caracteriza por funcionar como una síntesis. El contenido de un reporte conclusivo de la entrevista generalmente incluye un resumen de la entrevista, la cual se describe brevemente el propósito de la entrevista, las personas involucradas y la duración de la misma. Los contextos y antecedentes, que son los que se proporcionan la información sobre el contexto en el que se llevó a cabo esta entrevista, incluyendo cualquier información relevante sobre esta situación en la que fue llevado en su momento. Y sobre todo, utilización de la metodología. Se detallan los métodos utilizados durante estas entrevistas, como las preguntas, técnicas y diversas situaciones que nosotros podamos venir encontrando dentro del camino. Se presentan los puntos claves discutidos durante la entrevista, destacando los temas más relevantes o las respuestas más significativas proporcionadas por el entrevistado. Las recomendaciones en algunos casos se pueden incluir basada en las conclusiones de la entrevista como acciones a seguir en áreas de mejora. En lo educativo, el reporte conclusivo de la entrevista suele ser utilizado para formar a los padres del estudiante datos relevantes de la situación que el alumno presenta dentro de nuestra aula, y así tomar decisiones en la cual vamos a reforzar el aprendizaje de este alumno. Con esto terminamos nuestra asignatura, cerramos nuestra unidad 4 y les veo prontamente en nuestras clases. Es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes.